señoras y mis hermanos, vamos a estar mirando algunos pasajes, como les digo, del capítulo 7 y del capítulo 8. Todos conocemos en este lugar las cualidades más importantes que tienen nuestras manos, ¿cierto? Por ejemplo, hermana Mayra, una cualidad importante de la mano, una función, ¿para qué le sirve? Para escribir, muy bien. Señora, para tocar, ¿qué más? ¿Para qué más nos sirven nuestras manos? ¿Para qué? Entendí, para detectar bombas. Mano biónica. Señor, para palpar, para sostener, incluso para señalar, ¿cierto? Incluso los ciegos las usan para leer, ¿cierto? También sirve para sujetar. La mano tiene muchas funciones, muchas cualidades importantes. Y una de las cualidades más importantes que tiene la mano es sostener. Y es lo que vamos a ver en esta mañana en los capítulos 7 y 8 de Esdras, porque hay una frase que se repite constantemente en estos dos capítulos. Miremos por un momento el versículo 6 del capítulo 7. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Versículo 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, hablando Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Capítulo 8, versículo 18. Y nos trajeron según la buena mano, ¿cierto? Otra vez de nuestro Dios sobre nosotros. Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y en el versículo 31 del mismo capítulo 8 dice: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Todos sabemos aquí que Dios es espíritu. Amén. La Biblia dice por allá en Juan capítulo 4, el Señor Jesús, hablando con una mujer samaritana, le dice: Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir que Dios sea espíritu? Que no tiene una forma corporal, entre otras cosas. Entonces, cuando Esdras repite tantas veces en sus escritos acerca de la mano de Dios, lo que está hablando es de su cuidado, su sostén. Amén. Su protección sobre, que es lo que nosotros hacemos también con nuestras manos. Y por eso la charla en esta mañana, ¿me toca separarlos? ¿No? Bien. Por eso la charla en esta mañana se llama Dando una mano. Amén. Y quiero que observemos 4 facetas básicas acerca de la mano de Dios en lo que acabamos de leer. Lo primero que vamos a ver es la mano de Dios y su soberanía sobre los reyes. Volvamos otra vez a Esdras, capítulo 7, en el versículo 6. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Hay una palabra importante en el versículo y es la palabra todo. Que un rey pagano le conceda a un creyente todo lo que pide, solo se puede calificar con una palabra, y es milagro. En estos días aquí en nuestra nación estamos atravesando el hecho de que nos van a subir a todo, ¿cierto? Creo que hasta las empanadas van a tener impuestos. Así que, no vino la hermana empanadera. Porque es difícil que todo vaya a tener impuestos.
¿Qué rey o qué presidente o qué alcalde o qué dirigente saca de su bolsillo y dice, ¿cuánto necesitan para la iglesia? ¿Cuánto necesitan para esa obra? ¿A usted no le está alcanzando para el mercado? Venga que aquí se le colabora. ¿Qué presidente hace eso? ¿Cierto? Es ahí donde entendemos que hay un acto soberano de Dios sobre la vida de este rey, impulsándolo para que le dé a Esdras todo lo que necesita. Pero no solamente sobre el rey. Es ahí donde entendemos también que cuando usted y yo nos metemos la mano al bolsillo para dar para la obra del Señor, es un acto soberano de Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca del dar? Que Dios ama al dador alegre. Pero ¿quién da con alegría? Muchas veces damos, ¿cierto?, con tristeza y con necesidad, como lo dice el mismo versículo. Muchas veces cuando sacamos el billete para la ofrenda, nuestro corazón va en ese billete. Pero no entendemos que el dar alegremente es un acto de Dios sobre nuestras vidas. Ha hecho una transformación de tal manera en nosotros que podemos dar con alegría. Así que cuando alguien sea generoso con usted, o cuando alguien sea generoso con la obra de Dios, entienda que es Dios quien con su mano está transformando esa vida para que sea dadivoso y generoso. Miren lo que dice el versículo 2 y ahí más adelante. Artajerjes, rey de reyes. Hasta ahí. Él mismo, el rey, se hacía llamar rey de reyes. Y su madre, que era Amestris, nombre bien difícil, es conocida en la historia de Persia como una de las reinas madres más crueles y despiadadas que hubo. Entonces no creamos que era que Artajerjes veía en Esdras a alguien especial y que veía la reconstrucción y la obra en el templo de Jerusalén como algo muy especial a lo cual se debía apoyar. Ni tampoco veía, ¿cierto?, como pasa hoy en día, de muchos hombres que he escuchado de que invierten en iglesias como motivo para sacarles después. Entonces dicen, bueno, pastor, le voy a colaborar con estos 10 millones, ¿cierto? Y pasando el tiempo se me va a retribuir también esa plática. Son como, ¿cómo se llama eso? Accionarios, como socios, como los productores de la obra. Entonces Artajerjes no tenía ningún bien en sí mismo, ni tenía ninguna obra de caridad especial para hacer con esto. Es la mano de Dios quien está sobre el rey, motivándolo para que le dé a Esdras todo lo que necesite. Y era todo lo que necesitaba. Si ustedes leen detalladamente, se van a dar cuenta, y como lo vamos a ver ahora, que Esdras llevaba una gran cantidad de dinero con él para repartir y para ayudar en la obra de reconstrucción del templo en Jerusalén. El templo, aunque ya había sido terminado, las personas no estaban llevando su culto como debía llevarse conforme a la ley. Es a lo que Esdras va a llegar cuando lo veamos más adelante a Jerusalén, ¿sí? Zorobabel se encargó de construir el templo. Vamos a ver también cómo Nehemías se va a encargar de reconstruir los muros, pero es este hombre Esdras quien va a reconstruir la vida espiritual de los hombres y las mujeres que están ahí en Jerusalén. Amén. Esa es su obra principal. Segundo, también vemos la mano de Dios en la iniciativa de los creyentes, versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto, ¿cuántos meses demoraron? Según esto. Muy bien, 5 meses. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Es curioso muchas veces observar cómo incluso nosotros mismos, cuando queremos hacer algo para el Señor, creemos que la motivación está en nosotros. O algunos creyentes ven que sus empresas tienen triunfo, que sus familias van bien, que las cosas dentro de la iglesia van bien, porque ellos se consagraron a Dios. Y creemos muchas veces eso.
Si yo me porto bien, si doy mi diezmo a tiempo, si soy buen padre, buen hijo y si doy buen testimonio, pues las cosas me tienen que marchar bien. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros pensamos. Todo lo pensamos así. E incluso, tanto lo pensamos así, que cuando ocurre lo contrario, entonces nos damos cuenta y decimos, no, esto me vino, o esto malo me pasó, porque no fui el domingo a la iglesia. O porque descuidé mi comunión con Dios. O porque Dios me está castigando por haber hecho así en el bus cuando venía sonando ese reggaetón. ¿Sí? O Dios me castigó por haber mirado a la mujer del vecino o al marido de la vecina. Estamos todo el tiempo pensando de que con Dios es, me porto bien, me va bien, me porto mal, me va mal. Pero la iniciativa de los creyentes, cuando usted tiene iniciativa en hacer algo para Dios, es la buena mano de Dios sobre usted. Amén. Miren, busquemos por favor. Apocalipsis capítulo 4, este es un texto muy conocido por todos nosotros, se han hecho canciones sobre este texto, pero quiero que lo busquemos, versículo 10. Apocalipsis 4, verso 10 dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, es una representación de la iglesia, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que este acto que hacen estos ancianos en la visión que Juan tiene, no es otra cosa que el reconocimiento de que nosotros no hay ninguna inventiva para esto. Amén. Miren, si usted viene a limpiar una silla o se para aquí adelante a predicar un mensaje, Dios es quien ha tenido iniciativa en su vida para hacerlo. Reconózcalo, reconózcalo en todos sus caminos, dice el Salmo. Al principio incluso de este libro de Esdras, se nos hablaba de que Dios había despertado el espíritu de los jefes de las casas paternas, ¿lo recuerdan? En el capítulo 1, lo podemos buscar por favor. Versículo 5, Esdras 1:5, volviendo al libro de Esdras. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Si hay alguna necesidad, hoy en día en la iglesia es de personas que sirvan. Amén. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Quién quiere estar el domingo próximo en la puerta repartiendo tratados? Hermana, ¿puede venir a cumplir tal servicio? Hermano, ¿puede ir a la casa de fulano a orar por él? Nunca hay tiempo. No hay tiempo para eso, ¿no? Para eso no hay tiempo. Pero ¿qué dijo el Señor acerca de los obreros que iban a servir en la mies? ¿Qué dijo el Señor acerca de eso? ¿Lo recuerdan? Busquémoslo. Está en Mateo capítulo 9. Hay una canción también sobre eso. Parece que hay una canción sobre todos los ejemplos que estoy poniendo hoy. Mateo 9:37. Exacto. Son textos muy conocidos por todos los evangélicos de este lugar y evangélicas. Dice, entonces dijo a sus discípulos, el Señor Jesucristo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero Él dio la fórmula. Rogad a los obreros que vayan. ¿Sí? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Cuando uno quiere que las personas sirvan en la obra, tiene que ir al lugar adecuado. Porque hay veces los pastores se desgastan rogándole a las personas. ¿Quién quiere dirigir? ¿Quiere dirigir? ¿Quiere bajar? ¿Quiere ir? ¿Quiere subir? ¿Quiere estar? Y si vuelvo y les digo, si de algo hay necesidad hoy en día en la iglesia es de personas, de hombres y mujeres que sirvan. Pero entonces debemos ir al lugar adecuado y enfocar nuestra dirección hacia el punto que es. Y es rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Amén? ¿Amén? Esdras llevaba unos utensilios sagrados. Miren, recuerdan la historia, ¿cierto? Nabucodonosor llega y conquista a Jerusalén. La sitia cerca de un año, al fin la conquista, se lleva preso al rey de ese momento, que era... ¿Quién? ¿Quién era el rey de Judá en el momento de la conquista de Babilonia? Muy bien. ¿Jeconías? ¿Les suena? ¿O algún hermano de él? Bien, ahí queda tarea. Lo conquista, se lo lleva para Babilonia, le saca los ojos, pone un gobernador ahí en Judá, en Jerusalén, pero algo especial hace con el templo y es que se roba todo lo que hay en el templo de valor. Entonces se roba el arca, se roba todo lo que hay en el lugar santo, ¿cierto? Recuerden que el templo que construyó Salomón tenía las paredes en oro. Él había puesto tablas en oro en las paredes. ¿Quieren saber cómo era de grande el templo? En la 127 con autopista hay una réplica idéntica al templo de Salomón. Lo único que le falta son los utensilios de oro y el arca de verdad, porque tiene un arca pero de mentiras. Entonces estaban recubiertas y Nabucodonosor, que es un rey malo, pero malo de verdad, se roba todos los utensilios. Cuando los persas lo conquistan a los caldeos, pues ellos toman ese tesoro para sí. Cuando Darío entra y conquista Babilonia, ellos toman ese tesoro para sí. Eso lo leímos en el libro de Daniel, ¿lo recuerdan? Y lo estudiamos, como una vez uno de los nietos de Nabucodonosor hace una fiesta, ¿recuerdan? Belsasar hace una fiesta y, exacto, la mano que escribe en la pared, y viene el rey Darío persa y conquista Babilonia. Ahora le dan a Esdras, este Artajerjes, le dice, mire, yo le voy a devolver todo lo que es de su templo, por favor llévese. Pero Esdras sabe que los utensilios sagrados no los puede manejar cualquier persona, ¿cierto? ¿Sí hemos estudiado eso? De que los utensilios sagrados están destinados por familias dentro de los levitas y que solo las familias que están destinadas por Dios tienen la obligación de manipular esos utensilios. Eso lo encuentran en Levítico capítulo 1, 3 y 4. Entonces, ¿qué hace Esdras? Capítulo 8, por favor, del libro de Esdras. Le voy a leer desde el versículo 15. Los reuní junto al río que viene de Ahava. ¿A quiénes los reuní? Pues a los hombres que iban con él nuevamente hacia Jerusalén, cerca de 1500. Y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. ¿Para qué quería Esdras buscar a los hijos de Leví? Para tomar los utensilios sagrados y que ellos los manipularan. Muy bien. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, otro el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido. ¿Quién es Ido? Que se había ido, muy bien. Es el papá del profeta Zacarías, hijo de Ido, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifía, o Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, bendito sea Dios,
según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, que eran 18, y a Asabías, y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, y sus hermanos y sus hijos, que eran 20, y los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 227 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. No es que hagan falta obreros, es que a veces no sabemos dónde buscarlos. Pero la mano de Dios está con la iniciativa en los creyentes. Amén. La mano de Dios está con la iniciativa. Cuando usted tiene deseos de hacer algo para Dios, denle la gloria a Dios, porque fue Él quien lo movió a hacerlo. Por eso cuando estemos allá tomaremos esas diademas, esas estefanías, esas coronas, y las arrojaremos. Porque diremos, sí, yo me gané esto, pero la verdad, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Amén. Amén. Número 3. Encontramos también la mano de Dios en la protección del mal. Capítulo 8 de Esdras, versículo 21. Dice Esdras: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Vamos a ver eso en la próxima lección. Para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Cuando llegué a esta parte del texto, me conmoví. Casi no me conmuevo, pero me conmoví. Porque Esdras es un hombre sencillo. Esdras no es el apóstol al que hay que cuidar. Ni la iglesia de Esdras tiene celadores. Y Esdras no anda con guardaespaldas. Qué increíble. Esdras es un hombre sencillo y sensible, pero es una sencillez y una sensibilidad que la misma palabra de Dios le ha dado. Es un fruto que tiene por el estudio de la Biblia. Amén. Se nos dice que es un hombre que inquiría en la ley, y eso ya lo vimos, que inquiría, que buscaba, que quería conocer más de Dios. Y entonces lo vemos, ¿cierto?, encaminando su ruego nuevamente hacia la dirección correcta. Porque ¿cómo le voy a decir al rey? Dice Esdras, ¿cómo le voy a decir al rey que Dios protege y cuida a todos los que le buscan, y que enciende su furor y su juicio y su castigo sobre los que lo rechazan? Y aquí llevo más o menos un aproximado de $5 millones en todo lo que llevo. Voy con 1.500 hombres que me acompañan, van con sus familias, con sus esposas, con sus niños. Y si yo le he dicho al rey que mi Dios es muy grande, ¿cómo le voy a pedir una guardia? Cuando estaba haciendo este estudio, leí en un autor que escribía que el coraje no es la ausencia del temor, sino que el coraje es la conciencia de que Dios es fiel. La valentía no es la ausencia de temor. La valentía en el creyente viene cuando entiende que su Dios es fiel. Y me gusta, hay una frase de Lutero que me gusta muchísimo y dice que todo creyente debe entender que es inmortal hasta que llegue el momento de cumplir su propósito aquí. O sea, usted no se muere hasta que no cumpla su propósito aquí. Amén. Y Esdras sabía que por el camino, son 5 meses de camino, lo leímos, desde Babilonia hasta Jerusalén.
Desde Babilonia hasta Jerusalén hay 5 meses de camino. ¿Sí? Ellos van a pie o en caballo. Y tienen que acampar y esperar algún momento, ¿cierto? Porque todas las personas no andan al mismo ritmo. Y saben que pueden ser presa fácil de los bandidos. Que lo que llevan es mucho oro, mucha plata, muchas cosas de valor. Pero él dice, ¿saben qué? Acampemos acá junto al río, vamos a pedir el favor de nuestro Dios. Yo no soy un hombre de guerra, yo no soy un hombre valiente, pero espero en Dios de que nos vaya bien. El otro día que nuestro pastor me invitó en la obra que están haciendo arriba con el pastor Oscar en el Paraíso, y después le comentaba a mis hijas, porque me preguntaron, bueno papito, ¿y cómo les fue y tal? Les dije, no, pues sí, bien, el barrio, pues ustedes conocen, ¿no? Que es uno de los barrios difíciles de aquí de Bogotá. Ellas decían, pues qué miedo. Y yo en el momento, pues dije, ¿miedo de qué? Porque estaban mis hijas ahí, ¿sí? No puedo demostrar miedo. Pero uno siente el temor muchas veces cuando tiene que salir a lugares donde no conoce o lugares que sabe que son peligrosos. Pero vuelvo y les digo, mis hermanos, la valentía no está en la ausencia del temor. La valentía está en que usted comprenda y esté convencido y convencida de que Dios es fiel con usted. Amén. De que Dios es fiel con usted. Y por último, tenemos la mano de Dios y el final feliz. No final de cuento, pero es un final feliz. Mire lo que pasa en el versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Si las cosas comienzan con Dios, terminan con Dios. Amén. Si las cosas comienzan con Dios, terminan con Dios. Estos 1500 hombres llegaron, 5 meses después llegaron a Jerusalén, culminaron su viaje. Eran hombres motivados por Dios, encaminados por Dios, resguardados por Dios, y a pesar de todos los contratiempos que se les presentaron, llegaron con Dios a donde tenían que llegar. Amén. Miren, esto nos enseña algo muy valioso para nuestras propias vidas, y es dónde estamos nosotros poniendo nuestros propósitos y nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros de nuestras vidas? Tal vez los más jóvenes dirán, bueno, quiero ser ingeniero, doctor. Ya los que han pasado un poquito más, bueno, quiero levantar a mis hijos en el camino del Señor, quiero hacer una cosa, la otra. Pero ¿cuáles son nuestros propósitos? ¿Van encaminados en Dios o no? Si usted dice, no, yo quiero tener 2 casas y 2 carros y ya, sentarme a vivir de la pensión, descansar, porque esto ha sido muy duro para mí. Esos son los propósitos que tiene mucha gente, ¿cierto? Bueno, ya con esta casa, ya, gloria a Dios, voy a descansar. ¿Pero descansar de qué, amigo? Si su vida es un trabajo constante en el Señor. O no, ya, bueno, ya adquiriendo este bien, ya con esta inversión, tendré una vejez feliz. Y con el mismo Esdras estudiamos hace algunos meses un plan para la vejez, ¿lo recuerdan? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su propósito? Sus motivaciones empiezan con Dios. Se lo he dicho a mis hijas que están aquí presentes. Sus noviazgos empezaron con Dios. Sus planes para la universidad van de la mano de Dios. ¿Quieren criar a sus hijos con qué propósito? No, pues que mi hijo llegue a la universidad y, como lo hablábamos allá, ojalá pues no vaya a embarazar ninguna china y pueda terminar bien esa universidad y ponerse a trabajar. ¿Eso es lo que quieren realmente? ¿O quieren formar hombres y mujeres fuertes en Dios?
Decía el apóstol Pablo por ahí en Romanos capítulo 1, ¿cuántas ganas tengo de verlos a ustedes, romanos? Y de poder tener algún fruto entre ustedes como lo he tenido en otros lados. Ya no me interesa más estar ahí y ver su fruto en Cristo. Amén. Esdras era un hombre que tenía un enfoque claro. Él dijo, voy a ir a Jerusalén. Porque las noticias que me han llegado, usted lo puede leer ahí al principio del capítulo 7, ¿cierto? Las noticias que me han llegado es que estos hombres y mujeres que volvieron del cautiverio y que reconstruyeron el templo no están sirviendo a Dios. Y mi motivación, dice Esdras, es ir allá y enseñarles correctamente toda la ley para que puedan avanzar y crecer en Dios. Qué hermoso propósito. Pero es hermoso porque fue Dios quien lo motivó. Amén. Entonces, mis hermanos, a veces es difícil ver la bondad de Dios, ver su mano. Y si nosotros, muchas veces que nos relacionamos con personas que no son creyentes, nos damos cuenta como cuando viene la abundancia, los no creyentes dicen, gracias a Dios. ¿Cierto? Gracias a Dios, Dios estuvo conmigo, bla, 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 Dios, 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 pero vacío. Pero tan pronto se va la abundancia, ¿a quién es el primero que culpan? ¿Cierto? No, es que su Dios no. No me venga a hablar ahorita de Dios, que mire, mi niño está en el hospital. No me venga a hablar ahorita de Dios, que hace 2 meses se murió mi mamá. No me venga a hablar ahorita de Dios, que me quedé sin trabajo. Es fácil reconocer a Dios en la abundancia, pero es al primero que le echamos la culpa en la calamidad. ¿Saben cuál es el problema? Que no solamente le pasa a los no creyentes. También nos pasa a nosotros, muy seguido. Tenemos ese problema. Tenemos, como les decía al principio, nuestra mirada está puesta en qué momento Dios nos va a castigar. Me bailé esta cumbia, ¿en qué momento Dios me va a arrojar su mastín divino, como decía Lutero, y me va a castigar? Y difícilmente nos damos cuenta de que la mano de Dios y su bondad es para con nosotros. Uno de los atributos más hermosos que tiene el Señor es que es inmutable, o sea, no cambia. Él no cambia. Y nosotros estamos acostumbrados al cambio. Nosotros tenemos una visión de Dios como la visión que tenemos de nuestros padres. ¿Sí? Y debemos empezar a madurar en ese sentido, mis hermanos, y a renovar nuestro entendimiento de Dios en ese sentido. Él no cambia. Y si Él nos ama hoy, de la misma forma, sin aumentar ni disminuir, nos amará mañana. Y su bondad es inmutable para con nosotros. Así que, mis hermanos, dejemos de ver las circunstancias. Dejemos de ver las circunstancias. Porque las circunstancias sí cambian. Pero el mismo Señor que estuvo con nosotros en la abundancia estará en la escasez. Y el que está con nosotros en la salud estará en la enfermedad. A Él sí le quedan esos votos del matrimonio. Vas a estar con ellos en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Solo que hasta que la muerte los separe, eso no va con Él. Pero va a estar con nosotros siempre. Su buena mano estará con nosotros. Amén. Y para nosotros, la bondad de Dios es un modelo a seguir. Quiero terminar con Gálatas capítulo 6. Gálatas está después de Corintios. Capítulo 6. Versículo 9. Gálatas 6, 9. Amén. Hay una recomendación. No nos cansemos
no nos cansemos. No dice descansemos, dice no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a los que nos caen bien. La palabra todos viene del griego todos, que significa todos. Es una palabra fácil de entender. Pero mayormente, o sea, que usted tiene que hacer bien al de afuera y el doble de bien al que está adentro. Amén. Es un ejemplo a seguir para nosotros. Que la buena mano de Dios esté sobre nosotros es un ejemplo para nosotros, para que nosotros nos comportemos de la misma manera. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quieren hacer cosas para Dios? Pues háganla para los demás. ¿Sí? Eso fue lo que dijo. Y esta es la verdadera religión, dice por ahí el hermano Santiago. Amén. La mejor manera que tenemos para agradecer la bondad de Dios es ser agradecidos con lo que Él hace por nosotros y ser buenos para con todos. Es difícil, pero ahí vamos. Amén. Orémosle a Dios, mis hermanos, por esta palabra.